Bueno, y lo hacemos casi costumbre, ¿verdad? Hablar de historia en esta fecha que nos permiten apartarnos un poco del día a día. Sí. Para volver un poco a revisar algunas cosas que también hacen parte de la discusión de hoy. Exactamente. Y por sobre todo, Diego, ¿sabes por qué? Porque siempre que recibimos la visita de ellos nos quedamos con más ganas de saber cosas, de más datos como que quedan ahí en el tintero. Así mismo. Bueno, y ya los queremos saludar agradeciéndoles. Son realmente amigos de la casa, hay que decir, y quizás en quienes confiamos que nos van a dar esos datos certeros sobre historia, ¿verdad? Así mismo. Así que les damos la bienvenida a los historiadores que nos acompañan en la noche de hoy o tarde de hoy en realidad. Sí, Claudio Velázquez, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Fernanda, don Diego. Gracias por la invitación y bueno, gustoso de compartir con ustedes. Ahí está. Y Enrique Cos, ¿cómo te va, Enrique? Hola Fernanda, hola Diego, hola Claudio. Gracias por la invitación, siempre es un gusto. Tenemos que decir ya que en el grupo de gente que trabaja los feriados están los historiadores. Vamos. ¿Es verdad? Sí, yo creo que van a... Es recurrente, lo hacemos y aprovechamos también un poco la fecha para hablar de esto. Yo quiero comenzar con un tema un poco random, como se dice. La película Cerro Corá tiene ¿cómo podríamos decir? Rigor histórico o está contada así como algo muy épico o fantasioso que no sé si llegaron a ver. Sí, claro. Un viejo clásico, ¿verdad? Sí. Cerro Corá tiene algo de rigor, pero en muchas partes, como dicen los jóvenes, se van toditos, ¿verdad? Se van toditos en algunas cosas. Por dar algunos ejemplos. Al final de la película, spoiler alert, ¿verdad? Para los que no quieren perderse el final. Al final de la película te muestra, o sea, en la historia real, López, al final de la batalla de Cerro Corá, trata de hacer un escape, ¿verdad? Por una picada y es interceptado, herido, entra y muere en un arroyo, es lo que sabemos, ¿verdad? En la película ellos ponen que López atropella con su caballo el campo de batalla y empieza a sablear, y como Neo en la Matrix, está ahí echando brasilero, ¿verdad? Un héroe de acción. Y de repente hay una transición en la escena y él ya aparece en el arroyo y apunta a la cámara y dice, muero por mi patria, ¿verdad? Y termina la película. Mismo la noche antes, cuando López llama a sus tropas y al final cierra con soldados del batallón 42 pasos adelante y nadie se reporta. Bueno, eso mucha gente piensa que es parte oficial de la historia, pero en realidad es una poesía de Goicoechea Menéndez, que es un lindo reflejo de lo que se vivió en aquel entonces, pero es parte de una ficción que la película Cerro Corá la trae a colación también, ¿verdad? Es una de las escenas más espectaculares de la película, pero es parte de la ficción. Claro, la película tiene valor, digamos, como historia del cine sin dudas, ¿verdad? Del cine paraguayo, pero hay que saber un poco de que hay partes que no tienen rigor histórico, podríamos decir, o muy pocas partes con rigor histórico. Tal cual, es así. De hecho, la vestimenta de esa película hasta hoy está disponible cuando hacemos las representaciones históricas y demás. Se usan aún los uniformes de aquella película, ¿verdad? Que están muy bien conservados, dicho sea de paso. Ese uniforme de Solano López, por ejemplo, sigue hasta ahora. Dando vuelta por ahí. En cuanto a números, sí, con rigor histórico, cuando hablamos del 1 de marzo y del fin de la guerra contra la Triple Alianza, ¿qué son los aspectos más resaltantes? ¿Qué perdió el Paraguay? En números, en valores, si tenemos que poner estos datos históricos. Ahí hay un porcentaje fundamental que tenemos que tener en cuenta. El 60% de la población paraguaya desaparecida. Como consecuencia directa de la guerra, ya sea también por enfermedades que se fueron ocasionando y que afectaron a la población. Y solo para medir el número. Cuando termine la Segunda Guerra Mundial, Alemania ni siquiera el 15% de su población fue afectada y ahí teníamos bombardeos, por ejemplo. Eso es nada más para medir la magnitud del impacto de la guerra de la Triple Alianza. Más parecido a lo mejor que a la Primera Guerra Mundial en el tema de enfermedades también, ¿verdad? Peor incluso. Peor. Sí, hay muchos datos que no podemos saber con certeza porque hay datos contradictorios o directamente no hay algunos datos para hacer algunas mediciones, pero el dato más funesto, por decir así, es el de la pérdida de vida en Paraguay, que estamos hablando de más de 200.000 personas que representan la mitad o un poco más de la mitad de la población. Por eso se habla, o sea, vos estás en concordancia en eso, 60%. Sí, más o menos por ahí está el Incluso dato. algunos dicen 70%, pero bueno, creo que los reportes más interesantes hablan del 60%. Este es el tema nacional cuando hablamos de historia, más que la guerra del Chaco o no. En cuanto a pasiones que enciende, digo. En cuanto a pasiones que enciende definitivamente, y esto se refleja también en la producción de material historiográfico.
no se habrá escrito más sobre ningún otro tema de nuestra historia en esta cantidad que con respecto a la Triple Alianza. Y vos te das cuenta de todo, entrar a las librerías y buscar los libros de historia, y la Triple Alianza tiene algo importante, ¿verdad?, de presencia. Es un tema, voy a usar la palabra obsesivo, ¿verdad?, de nuestra historia, y es entendible, porque es un trauma nacional, es algo que no cualquier país vivió. Otras guerras de otros países de la región, hablando mal lo voy a decir, son entre comillas simpáticas al lado de nuestra guerra. La más grande de Sudamérica. La más grande de Sudamérica. La guerra del Pacífico no se le compara. No, esa es, como digo, simpática. Obviamente no para los bolivianos que murieron, pero simpática al lado de la Triple Alianza, que fue la más sangrienta. Claro, en el mundo también se habla de la guerra de la Triple Alianza como un ejemplo en muchos contextos, ¿verdad? Sí, porque en una guerra ya de la era moderna, del último par de siglos, es muy raro que en un país haya pérdidas de la mitad o más de la mitad de la población en una guerra. Es muy raro. Esto se da más a veces en casos de la antigüedad, ¿verdad? Que, no sé, los romanos entraban a una ciudad y mataban a todos los habitantes de la ciudad, qué sé yo, ¿verdad? Pero en tiempos modernos es una rareza nuestra guerra. Y de hecho el impacto mismo es lo que tal vez hace que se estudie más que la guerra del Chaco. Si bien la guerra del Chaco se da en el norte, no hay poblaciones civiles afectadas, más que poblaciones de comunidades indígenas y demás, pero en comparación a la guerra de la Triple Alianza, e incluso también está más cargada de mitos. Cuando hablamos de la guerra de la Triple Alianza vamos a ver cualquier cantidad de mitos que la gente trae a colación, cosa que lo vemos en la guerra del Chaco, pero con mucha menor significancia. Y a eso quizás haya un componente psicológico ahí que tenga que ver. Esto le estoy robando un poco de terreno a los psicólogos, ahora les dejo la tarea que estudien un poco de esto, pero creo que la derrota tiene como que una mística y no sé si un atractivo, algo que a veces no hay en la victoria. Un caso cercano es Argentina. Hoy los argentinos le dan mucha más atención, importancia, más emoción, más todo a la guerra de Malvinas, que es una guerra que fue más pequeña y que perdieron, ¿verdad? Y la guerra que ganaron, la de la Triple Alianza, le dan algo de atención, pero no la misma. Claro, la construcción sobre el dolor parece que es un tema, ¿verdad? Sí. Sí. Ahora, esos primeros días después del 1 de marzo, ¿cómo fueron? Y En el escenario, en el contexto paraguayo. desde Cerro Corá se emprende después, los sobrevivientes, los prisioneros emprenden una marcha rumbo a Concepción a pie. Ahí se van sumando algunos otros sobrevivientes o civiles que encuentran por el camino. Cuenta, por ejemplo, el coronel Silvestre Aveiro, que fue uno de los últimos que le vio con vida a López en el arroyo. Él se escapa y después de que ya pasó ese momento, él estaba comiendo naranja en el camino cuando pasa el ejército brasilero con los prisioneros y él ya voluntariamente ya se entrega porque acaba la guerra. De hecho, hay generales que fueron muertos el 2 de marzo. El general Francisco Roa, por ejemplo, ya estaba rendido, ya estaba rodeado y aún así fue asesinado. Se dice que cuando la noticia llega a Río de Janeiro, saltando un poco las fronteras, se festeja con mucha algarabía. El emperador sale con su esposa a caminar en las calles y tiene un realce incluso de popularidad. Eso los historiadores brasileños mismos los mencionan, ¿verdad? Acá en Asunción, cuando llega la noticia, se manda a hacer un Te Deum. En aquel entonces ya estaba un gobierno, el triunvirato instalado en Asunción, manejado por el imperio del Brasil, ¿verdad? Podemos decir. Y se celebra también en Asunción, ¿verdad? Con las tropas de ocupación. Los brasileños y argentinos ya estaban en la capital y ellos estaban reunidos algunos en la estación del ferrocarril, que era uno de los edificios más lindos en ese entonces lo usaban ellos. Y ahí llega la noticia y hay fiesta también en Asunción de parte de las tropas ocupantes. Y bueno, y de a poco se va reocupando. Estaba tomada, ¿verdad? Estaba tomada, que cuando se ocupa Asunción es una ciudad desierta, porque se había evacuado la ciudad, había solamente perros y unos pocos guardias por la calle. Y bueno, después de que se toma la ciudad, se saquea la ciudad, y en los meses siguientes de a poco se va repoblando, o sea, van trayendo partidas de civiles para repoblar la capital, ya durante en plena guerra, y así a poco se va reorganizando la cosa, ¿verdad? Y como dijo Claudio, hubo algunas matanzas posteriores muy innecesarias. Vos lo mencionaste a Roa, ¿verdad? Otro caso especial yo creo que sería el coronel del Valle, que se rinde voluntariamente. Él se rinde con sus tropas sin saber todavía lo de López.
O sea, él ya decide antes rendirse, considerando que, bueno, ya la guerra ya no tiene más sentido, ya está perdida. Se rinde y los brasileños aún así los matan, ¿verdad? A él y a sus soldados. Entonces termina la guerra, pero hay todavía algunos episodios de aquí y allá de violencia después. El caso de Del Valle es muy particular porque si existió un tesoro que acompañaba a López, era custodiado por Del Valle. Y tal vez haciendo un poco un análisis por qué fue muerto, porque tenía el oro del Estado paraguayo y tal vez con el fin de apropiarse de ese tesoro es que termina siendo asesinado. Y hay una historia interesante, allí hay un oficial de apellido Romero, José María Romero, que camina desde este Cerro Corá hasta Asunción. En todo lo que es una odisea después de esa guerra, llega hasta Asunción en esa caminata. ¿Qué se sabe así, a ciencia cierta, históricamente comprobable, sobre la muerte de López? Que realmente dice que hay muchísimos mitos también. Hay mitos, hay El contradicciones. lugar no se duda, ¿verdad? Sí, totalmente. El lugar, bueno, hay ciertos análisis en cuanto a lo que fue ese tránsito de Solano López, en la ubicación del campamento y demás, que hoy en día están saltando a la luz, que son muy interesantes, que tiene que mirar la institución pertinente, que es la Secretaría Nacional de Cultura. ¿Cómo saltan a la luz? Y hoy hay herramientas que no, como las imágenes satelitales mismas que nos permiten ubicar, bueno, pero la Kidabanigüí corría de este lado y bueno, y a partir de ahí nacen nuevos análisis y datos. Anteriormente pues era muy común que, sobre todo en la época de la dictadura, venga el militar, bueno, acá vamos a poner el campamento y acá vamos a decir que fue el campamento y bueno, se instalaba ese lugar como el campamento paraguayo. Pero hoy viendo con otros ojos y revisando la bibliografía, podemos notar que el campamento paraguayo no estaba en ese lugar, sino posiblemente a 700 metros de ahí. Son cuestiones interesantes que tenemos que ir mirando. Hay que ir puliendo, digamos. Exactamente. Y lo que complica la cuestión es que hay contradicciones entre los testigos. Por ejemplo, ¿quién le mató a López? Y depende de quién le pregunte. Los brasileños no se ponían de acuerdo quién de ellos le mató a López. ¿Verdad? Hay varios candidatos. Está el famoso Francisco Lacerda, alias Chico Diabo, que es el candidato principal. Qué apodo también, ¿verdad? Chico Diablo, ¿verdad? En portugués. Está él, después está João Soares y Franklin Mena Machado, ¿verdad? Machado dijo que él le disparó a López y hay varios que dicen si él le disparó a López. Pero entonces ni siquiera se ponen de acuerdo los brasileños quién le mató a López. Pero fue un brasilero. Fue un brasilero, eso sí podemos estar seguros. Es muy interesante la pregunta porque hace poco saltaba una supuesta bibliografía que se terminó descubriendo que era falsa, era apócrifa. Y ahí se hablaba de que un soldado paraguayo es el que termina fulminándolo al mariscal. No quería que los aliados terminen asesinándolo, entonces dice, yo le voy a matar a mi mariscal para que no le mate a un brasilero. Eso decía eran unas supuestas memorias de Patricio Escobar que se terminaron descubriendo que eran falsas. Hay mucha bibliografía que surge hoy en día, hasta un diario del mariscal aparece hoy en día, que hasta la propia Academia de Historia Paraguaya se ha pronunciado condenando. Saliendo un ratito más del tema de la guerra, no hay una historia oficial, ¿verdad? No se puede hacer una historia oficial. La academia hace lo suyo, pero ya depende mucho de lo que uno escoja leer también. Sí, o sea, no hay un mecanismo oficial de decir esto es así. Claro. ¿Verdad? Se puede discutir. Sí, eso es un problema. O sea, yo no creo que se tenga que establecer por ley, digamos, una historia oficial. Una verdad. Pero sí es un problema, digo, esto de que surgen falsificaciones, porque teniendo los datos correctos, luego ya es complicada la historia, porque después hay distintas interpretaciones, hay distintas opiniones. ¿Y para educar? Bueno, para contarle a los chicos, a los niños, para los libros de texto. Bueno, ahí hay que tener en cuenta historiadores emblemáticos como Thomas Wigan, dicen que lo que hay son modelos. Y esos modelos se sustentan en pruebas, en documentaciones. Y a partir de eso es que hay que construir y hay que enseñar. Ahora, en el tema del Ministerio de Educación y lo que es la enseñanza, lastimosamente, hay que decir que muchas veces los gobiernos mismos, en periodos dictatoriales, metieron mano para que esta sea la línea. O sea, son cuestiones que se tienen que ir arreglando con el tiempo. Tiene miedo, ese héroe que, ¿verdad? Que es exactamente. Centauro, ese modelo, digamos. Exactamente. Sí, exagerar un poco los romantizar héroes, también, ¿verdad? Los héroes de película, ¿verdad? ¿Se romantizó a Mariscal López en ciertas épocas? Se romantizó, se reprimió la crítica, ¿verdad? No es que termina siendo héroe máximo solamente porque todos se pusieron de acuerdo en una encuesta que era el héroe máximo, sino que eso se bajó una línea, ahí sí fue oficial, el Estado paraguayo, ¿verdad? Lo declara así. Lo declara así en 1936 y eso se mantiene en distintos gobiernos.
y se persigue la crítica, ¿verdad? Se censura la crítica durante mucho tiempo y recién ahora en estas últimas décadas de democracia hay una libertad, hay una apertura para decir. Pero no le quita encanto, creo, al personaje ni mérito. Me parece que igual sigue siendo un personaje interesante, ¿verdad? De la historia, importante de la historia, sin duda. Totalmente, siempre hay cuestiones meritorias a resaltar, ¿verdad? Lo que sí reconocemos es que, sobre todo la dictadura, metió mano por el hecho de que Stroessner mismo se mostraba como el tercer reconstructor. El primero López, el segundo Bernardino Caballero y él aparecía como el tercero, ¿verdad? Una línea. Claro, eso pasa en dictaduras de diferentes países. Buscan una figura histórica sobre la cual apoyarse y mostrarse como continuadores. Lo vemos con Stalin, lo vemos con muchísimos otros dictadores de la historia universal. Hay una intencionalidad también ahí calculada, porque como nosotros estuvimos gobernados tanto tiempo por militares, dictadores militares, y obviamente de manera indirecta para promoverse a sí mismos, también ellos quisieron promover que la idea de patriotismo y la idea de heroicidad está en los héroes militares. Claro. Y les venían bien otra vez figuras que ellos de alguna manera podían, aunque sea forzado, relacionar con ellos mismos y no con sus adversarios. Por ejemplo, la figura del mariscal Estigarribia fue tirada un poquito hacia abajo durante la dictadura. Yo llegué a ver así afiches de la guerra del Chaco, donde por ejemplo está Stroessner o hasta el doctor Francia, que ni vivía en la época, y no está Estigarribia, ¿verdad? Porque claro, Estigarribia se lo vincula un poco más con el Partido Liberal, a pesar de que él, entiendo que oficialmente no estaba afiliado, pero estaba ahí cercano al Partido Liberal. En cambio López es una figura apartidaria y se quiso hacer esa dinastía que decía Claudio de López siendo su supuesto heredero Bernardino Caballero y siendo el supuesto heredero de Bernardino Stroessner. Perdón, para retomar nomás el hilo, porque es interesante eso. Se sabe, bueno, que lo mató un brasileño, se sabe cada vez mejor el lugar. ¿Y qué otra cosa se sabe de su muerte? O de esa jornada. Se sabe a partir del reporte médico que la bala que la herida que termina liquidando a Solano López es un arma de marca Spencer. Era lo último en tecnología que habían adquirido los brasileros. Prácticamente 6 disparos en 1 minuto y medio podía hacer con un buen manejo. Y esa arma es la que termina asesinando a Francisco Solano López. ¿Cuántos disparos? Fue un solo disparo por la espalda y más o menos a muy corta distancia. Ahí también se discute si Correia da Câmara dio o no la orden para que se accionara ese disparo. Correia da Câmara se desentiende de haber dado esa orden, pero otros testigos dicen que afirman haber escuchado a él dar esa orden para liquidarlo a López ahí en el Aquidauanigüí. Y ahí están las contradicciones que mencionó Enrique. Claro. Para contextualizarle nomás a la gente, Correia da Câmara era el general brasilero que dirigía las tropas en Cerro Cora. Y para mí definitivamente tiene responsabilidad, incluso si no dio la orden, porque fíjense que se hablaba de una recompensa para el soldado que le mate a López. 100 libras. 100 libras, que era una plataza para la época. ¿Cuánto más o menos sería hoy en día esa plata? No sé, a ver, para tratar... ¿Así en cálculo rápido? Para darte una referencia, el ingeniero jefe del Estado paraguayo, que era un británico prestigioso, o sea, era como traerle a un científico top que maneje toda la tecnología de desarrollo del Estado, ganaba 800 libras al año. Al año. Al año, y era así como el director de Itaipú de la época, más o menos. Y ellos ofrecían 100 libras de recompensa. De recompensa. Claro, o sea, era un golpazo para un soldado pobre. Claro. Entonces, Correia da Câmara, si no quería que se lo mate a López, tuvo que haber cortado eso de raíz, ¿verdad? Tenía la autoridad para hacerlo, pero dejó que corra. ¿Y eso fue oficial, esa recompensa de a quien mataba a López? Sí, fue uno de los oficiales que estuvo ahí, que él ofreció. Pero Correia da Câmara era el superior responsable, ¿verdad? Y él dejó que eso corra. Y de hecho que se ve que él no estaba muy interesado en proteger la vida de López y después quiso suavizar eso, porque el primer reporte que él le manda a sus superiores es muy escueto. Así, no me acuerdo la palabra exacta, pero le alcanzamos a López y... no quiso rendirse. No quisiendo rendirse, fue dado muerto, algo así, ¿verdad? Cortito, sin detalle. Y después él empieza a hacer hace un informe un poco más largo y después empieza a dar también comentarios en la prensa de Río de Janeiro.
Y ahí él alarga y empieza a Dar más detalles. a más detalle que por qué no dijiste antes, ¿verdad? Y mi impresión es que él, o sea, lo matan a López y después él, como para querer cubrirse ante la opinión pública y ante el mundo y no quedar así como que muy bárbaro, dice, bueno, le alcanzamos y fue algo así muy honorable y le ofrecimos rendición y él no quiso, entonces dijo tal cosa. Y muero por... Y claro, y no le disparamos nosotros, sino que yo le ordené nomás a un soldado que le desarme y en ese estira y afloje de desarmarle y él también se caía al agua y estaba herido, entonces se murió por eso. ¿Verdad? Esa es la versión más o menos que... Esa es la última versión de cámara. Yo no tuve nada que ver, hice lo que pude. Un dato interesante, Correia da Cámara termina teniendo una relación amorosa con una de las hermanas de Francisco Solano López y tienen una hija producto de esa relación. O sea, estos datos nos dan la pauta de que era una familia bastante polémica, la de Francisco Solano López. La hermana del mariscal. Termina teniendo una relación con Correia da Cámara. Qué chismoso que sos, Claudio. Sí, ese chisme está bueno. Y yo creo que así como nunca prestamos atención a la... Ahora, en Brasil no hubo la presión que en la Argentina, o también hubo presión con respecto a decir esto es una vergüenza. Sí, hubo pronunciamientos del Congreso, es más, incluso con respecto a algunas batallas, como la batalla de Abaú, que ya fue en diciembre de 1868, donde se decía, pero esto fue una masacre finalmente lo que ustedes hicieron. Y también había ciertas presiones por el gasto de guerra. Había políticos que, por ejemplo, el dinero que se gastaba en comprar carbón para los buques brasileros, eso era una cuestión que se denunciaba y que se pedía una correcta rendición de cuentas. Hay una diferencia también en la forma de crítica a la guerra. En Argentina hay más una crítica, digo bien, a la guerra misma. Hay caudillos del interior que dicen no queremos pelear contra los paraguayos, incluso algunos dicen nuestro enemigo es Buenos Aires, no el Paraguay. Es más profundo ya el tema. En cambio en Brasil sucedía que si bien tenían un emperador que era don Pedro II, ellos tenían elecciones, tenían dos partidos principales que eran el Partido Liberal y el Partido Conservador. Y entonces lo que hacían muchas veces es no criticar la necesidad o la guerra misma, sino la conducción de la guerra. Pero había menos libertad en Brasil que en Argentina, políticas, civiles. Yo diría que para los que no eran esclavos, y los esclavos eran como 4 millones, o sea, casi la mitad de la población, para los hombres libres yo creo que era más o menos el mismo grado de libertad, ¿verdad? Tenían derecho al voto, había libertad de prensa, pero tenían 4 millones de esclavos. Argentina en ese entonces ya no tenía esclavos. Esa es la diferencia. Pero decía nomás que en Brasil entonces usaban como parte de su batalla política interna bajarle la caña a tal comandante que está ligado a tal partido y por ahí lleva un poco la crisis. Más política. De hecho, Caxias fue duramente cuestionado por su conducción durante diciembre de 1868 en la batalla de Itaguaté, donde debía de ser apresado López al término de esa batalla. López se escapa de esa batalla. Caxias va a ser muchas veces interpelado en el Congreso mismo por haber dejado escapar a Francisco Solano López. Supuestamente había un tema masón ahí, ¿verdad? Hay muchísimas teorías. Hay supuestamente liberación de un coronel para que escape Solano López. También está la teoría de la masonería de por medio. O sea, es uno de los temas polémicos. Por masón, supuestamente. Exactamente. Sí, yo no creo tanto eso, pero existe la versión y la versión que él da es que sencillamente, o sea, el terreno era muy grande. No conocían tampoco muy bien toda el área y que las tropas estaban exhaustas. Tanto así que los brasileros, ellos demasiado querían dar el último ataque y ser ellos los que se llevan la gloria de terminar la guerra y capturar a López. Pero estaban tan extenuados los brasileros de días de batallas, heridos, muertos, que le tuvieron que pedir por favor a los argentinos que hagan el último ataque. ¿Verdad? Entonces yo en ese sentido le creo a Caxias que no le dio el cuero como para llegar a eso. Claro. Tenemos una pausa nosotros, así que súper interesante y gracias por acompañarnos en este feriado realmente. Sí, señor. Hacemos una breve pausa y ya venimos. El 19:39 minutos. Acá ya nos estamos acordando con los historiadores de algunos eventos históricos que hemos participado en diversas edades. Sí, señor. Diversas edades, ¿verdad? Bueno, seguimos nosotros, estamos hablando obviamente de historia en este 1 de marzo, Día de los Héroes que se conmemora en nuestro país. A mucha gente todavía le cuesta. Hoy algunos me decían, ¿qué era que se conmemoraba hoy?
Impresionante. Sin embargo, sí, claro, siendo el tema que es, ¿verdad? Pero pasa de repente un poquitito eso que se mezclan las cosas. A veces se confunde el 1 de mayo con el 1 de marzo, de repente eso pasa en las mejores familias. Y también pasa muchas veces que se confunden las batallas, por ejemplo, Sí. ¿verdad? Entre una y otra guerra también de repente. Por ejemplo, Tuyutí tenés Tuyutí 1 y Tuyutí 2. Ahí sí se le puede perdonar que confunde o mezcla. Puede ser Sí. una confusión válida. También está la discusión sobre si es o no héroe. En fin, se crea como polémica también, ¿verdad? Sobre las figuras históricas. Y eso también es parte de la democracia, podemos decir, ¿verdad? Que se puedan cuestionarle libremente a un héroe como el Mariscal López, a una personaje histórica como el Mariscal López. Pero en general, en los libros de historia se mintió mucho sobre él, más allá de los mitos que corren en la población, digamos, que se cuentan de boca en boca. Hoy en día, leyendo los libros que por ahí se publicaban en los 50, 60, 70, se encuentran muchas mentiras sobre López o sobre la guerra. Particularmente lo que yo creo es que se tendrían que contar más algunas situaciones como los juicios de San Fernando, por ejemplo. Revisando libros de secundaria, por ejemplo, no vemos un estudio profundo de lo que fueron aquellos juicios de San Fernando, de lo que fueron las supuestas conspiraciones en Curuguatú, por ejemplo, que son datos que hay que San estudiar. Fernando, puedes explicar, Claudio, es para a quienes suponían traidores. Ok, cuando la fortaleza de Humaitá es sobrepasada en febrero de 1868, los buques imperiales del Brasil llegan a Asunción. A partir de allí empieza también una orden de evacuar a Asunción y el embajador estadounidense se niega a hacer una evacuación y allí es donde empieza a hacer sonido, digamos, la supuesta conspiración. Gente que se resistía a ese traslado de capital, gente que pretendía intercambiar comunicación con los aliados, habiendo sido controlado plenamente el río Paraguay. Y a partir de allí es que empiezan los procesos. ¿En qué consistían? Eran torturas. ¿Y qué pasa? Cuando es torturado empiezan a soltarse nombres, pero esos nombres no precisamente son datos contundentes y verdaderos. Muchas veces uno por la presión misma de la tortura va a soltar toda la información. Se dice, por ejemplo, que una señora de Asunción llegó a soltar como 100 nombres en los juicios de San Fernando cuando era sometida a los procesos. Y a partir de allí es donde tanta gente se ve involucrada. Y esa obra, una obra de teatro, fue censurada durante toda la dictadura de Stroessner. Recién después del 89 se pudo llevar al municipal la obra. Incluso en democracia se pretendió censurar la primera vez. Creo que la municipalidad de Asunción primero amagó censurar y después... Fue muy polémico. Sí, complementando nomás lo de Claudio, que para mí me parece algo muy válido lo que hizo la gente en Asunción, la que después sufrió en San Fernando, porque se cortan las comunicaciones con Humaitá, da la impresión de que tal vez pudo haber caído el ejército paraguayo y López también. Entonces tiene sentido, bueno, las autoridades y notables de la capital vamos a juntarnos para ver qué hacemos si es que, ¿verdad? Hay que prever la situación, hay que pensar por lo menos, organizarse. Y por el solo hecho de que hayan tenido una reunión, una conversación, López ya entró en una paranoia de que esto es una conspiración y esa conspiración alimentada por confesiones hechas bajo tortura, bueno, terminó en una tragedia con cientos de ejecutados, ¿verdad? Muchos civiles, ministros, mujeres, realmente muy fuerte esa parte. Volviendo a tu pregunta de mentiras que se hayan dicho sobre López, se dijeron muchas falsedades en ambos sentidos, tanto para enalzarlo como para bajarle la caña. Por ejemplo, para criticarle, se instaló que él hizo la guerra para coronarse emperador de Sudamérica y conquistar territorios en Brasil y tener costa al mar. Y no hay ninguna evidencia en ese sentido, ¿verdad? Un mito, ¿verdad? Usado para criticarlo. Y para ensalzarlo también, yo creo que algo muy común que se repitió en dictadura y queda muchas secuelas de eso hasta hoy es como querer quitarle toda responsabilidad de la guerra, ¿verdad? Se lo pinta López como que es víctima nomás de una conspiración internacional que nos cayó de sorpresa y bueno, él no tuvo nada más que hacer que resistir heroicamente hasta el final, cuando en realidad si uno mira el paso a paso de ese camino que llevó a la guerra, ve las huellas de López en todas partes. López ya estaba hablando mucho antes de que empiece la guerra, él ya estaba pensando ya en una guerra y le decía esto a sus funcionarios por carta, pero en una guerra con Argentina.
Y después más tarde, en el año 1864, sigue pensando en guerra, pero ya cambia su posible enemigo a Brasil. ¿Con qué fin? Y no está muy clara la mente de López, ¿verdad? Pero... O sea, nunca expresó un deseo de alguna finalidad. Claro, así explícitamente nunca dijo, este es mi proyecto. Pero la impresión que a mí me deja es que él quería solucionar favorablemente los conflictos del límite, porque no estaba definida la frontera ni con Brasil ni con Argentina, definir bien eso para nosotros. Y también en una guerra rápida llevarse la gloria de ser el que nos llevó a la victoria. Obviamente eso salió muy mal y es un error de cálculo muy grande, porque Brasil tenía como 9 millones de habitantes. Uruguay estaba por los 200 y algo, 1.300. Y ahí le puede sumar cerca de 2 millones más argentinos. Paraguay tenía entre 400 y 500 mil habitantes. O sea, eran más de 20 veces que los paraguayos. Sus economías también eran mucho más grandes. Ellos tenían puertos sobre el mar, crédito internacional. O sea, es una apuesta muy arriesgada, ¿verdad? Y el precio de perder esa apuesta es el precio más terrible que puede La primera apuesta fue un poco confiar en los conflictos internos de Argentina, por ejemplo, ¿verdad? Sí, primero subestimar la capacidad militar de reacción de los vecinos y también esos conflictos internos, porque Argentina estaba muy dividida. De hecho, la década previa, para que la gente se haga una idea más clara, en los 1850 había 2 Argentinas, ¿verdad? Buenos Aires, capital y provincia, era una Argentina, y después la Confederación Argentina, que eran las provincias del interior. Y se llegaron a ir a la guerra entre ellas dos. Claro. Y esa división terminó apenas un par de años antes nomás de la guerra de la Triple Alianza, pero todavía quedaban ahí heridas abiertas. Los recelos. Sí, o sea, si hasta hoy los del interior de la Argentina hablan así un poco mal de los porteños. Sí. Imagínate hace 150 años. Muchos caudillos también muy importantes, Claro, ¿verdad? Muy fuertes, ¿verdad? Y de hecho algunos autores hablan de que Solano López al principio de la guerra esperaba cierto pronunciamiento a su favor, agarrarse de esa oposición existente en Argentina y bueno, que eso le sirva de cierta manera en la guerra. Cosa que siempre también lo va a llevar. Incluso algunos hablan de que López estiró la guerra hasta Cerro Corá buscando cierta intermediación de potencia extranjera. Incluso se especula que tal vez haya esperado algún pronunciamiento de parte de los Estados Unidos. Había un diplomático muy emblemático de nombre Gregorio Benítez, bueno, quien intercambiaba ciertas correspondencias, quien llevaba ciertas entrevistas buscando cierta intervención a favor de la causa paraguaya, ¿verdad? Como dijo Enrique, no hay un proyecto, no hay nada escrito, no hay diario de Francisco Solano López y es muy difícil entender su mentalidad y saber qué esperaba finalmente, por eso estiraba la guerra. Aunque eso último yo no creo tanto. O sea, es cierto que había una gestión de Gregorio Benítez en Washington donde él estaba hablando con Estados Unidos, con los británicos, con los franceses, a ver si se puede hacer una mediación. Pero no sé si López habrá creído eso, porque en primer lugar ya se habrá cortado la comunicación con Gregorio Benítez, ¿verdad? O sea, de Cerro Corá, él no le mandaba un mail a Gregorio Benítez en Washington. Y si por ahí, no podemos saber ciencia cierta que había en su cabeza, si por ahí ponerle que él tenía esa esperanza, a esa altura me parece que ya era muy delirante, ¿verdad? O sea, que justo cuando la guerra ya está perdida, que va a venir un país por pura buena onda a pelearse con un ejército gigantesco, muy raro. Les pedimos un breve corte para nuestra charla porque tenemos que hacer otra pausa. Sí, y enseguida ya...